Bueno, ya estoy de vuelta y vamos a tratar un poco sobre esto de las medidas, las llamadas 176 medidas que han sido adoptadas por el gobierno cubano para lidiar con la crisis y ejecutar la transición hacia un modelo económico diferente. Yo creo que esto es un punto de viraje por las 176 medidas y porque tienen un nivel de especificidad más grande que lo que fueron los lineamientos, que lo que fueron otros documentos que han salido, aunque en términos, digamos, programáticos, el llamado ese modelo 2030 era mucho un documento más integrado, más, ¿cómo decirte?, organizado que esto de las 176 medidas. Pero yo creo que con estas 176 medidas el tema es si se implementan o no. Yo creo que el tipo de economía existente en Cuba, si eso se implementa, se convierte en una economía de mercado. No habría que definir qué tipo de economía de mercado es, qué papel tiene el Estado, qué papel tiene el sector privado, cómo se relaciona con el exterior, cómo se integran sus diferentes componentes, etcétera. Pero ya habría un cambio a un tipo de economía cubana diferente. Yo creo que esos 176 medidas, el reto mayor que tiene es el tema de la implementación. Yo creo que han ido saliendo materiales interesantes y esto hay que leer, te guste o no, las proyecciones que se han ido dando desde el gobierno, los discursos de Díaz-Canel en el pleno del Comité Central del Partido, después en la Asamblea Nacional, las entrevistas que ha ido dando, la entrevista que da Carlos Luis Jorge con una participación pequeña de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, en donde se habla de una manera muy particular de la atracción a la inversión extranjera, y yo creo que hay que seguirlo con interés. En los últimos, creo que fue ayer que salió, yo lo vi hoy por la mañana, salió una entrevista que hace Mariana Camejo, editora de La Joven Cuba, al economista Juan Triana Cordoví. Ustedes saben que hay el economista Juan Triana es una persona con importante proyección pública. Él fue profesor mío en el IRRI. Después de eso han circulado, bueno, videos. Hay un video de él que él sale hablando con un grupo de oficiales del Ministerio del Interior, en el cual él está hablando de una manera muy clara sobre la necesidad de cambio y apertura. Entre ellos, yo recuerdo que uno de los que dice es ese de que no se puede vivir de espaldas al Internet y que hay temas que el desarrollo dicta y que no tiene sentido que para el control político esas cosas se retrasen. Y a mí me parece que eso marca diferencia. No vale mucho más un discurso de ese tipo en un intercambio con las figuras que tienen poder en Cuba que las personas que de frente empiezan a tirar piedras y a reclamar cambios sin adoptar un diálogo, una proyección de entendimiento con los que en última instancia constituyen actores de veto en la coyuntura política actual cubana. Yo creo que vale la pena ver la entrevista. Las preguntas de Camejo son preguntas interesantes, profundas. Ustedes saben que yo no tengo lo que fue una relación pasada con la Joven Cuba mía, no existe. Yo no tengo nada que ver con ese proyecto, para decirlo con toda claridad. Ojalá algún día podamos interactuar, pero sobre otras bases. Yo nunca volveré a querer actuar con ese proyecto sobre la base de participar, porque yo cuando participo me comprometo y pido un nivel de identidad que no lo tengo con este grupo, mucho menos lo tenía con el grupo anterior. Y yo no creo en la necesidad de ser suave ni de dejar pasar cosas que quizás el liderazgo en este sentido tiene. Yo creo que no hay justificación nunca para nadie para colaborar con la ley Helms. Basta leerla, entenderla, ver el papel que ha tenido la política norteamericana
hacia Cuba, y yo creo que hay un solo equivalente, la enmienda Plan. Y los que entran por ahí, mientras estén allí, la solución política es, yo creo, el fuego. Ya una vez se salen de eso, bueno, es otra dinámica política distinta. Pero ahí hay un parteaguas importante. Dicho esto, yo como siempre he dicho, cuando crea que son dignos de crítica, lo hago. Cuando crea que son dignos de reconocimiento, también lo hago. Me pareció muy buena la entrevista que le hicieron a Rafael Hernández. A mí me parece que la entrevista a Fernando Pérez quedó coja. Si se hace desde una perspectiva de izquierda democrática comprometida con la soberanía del país, Fernando Pérez, por ejemplo, dijo cosas que yo creo que había que cuestionarlas y otros más. No, eso. Pero sale esta entrevista a Juan Triana Cornubi, que a mí me parece que eh, esto Camejo muestra preguntas de profundidad, preparación, espacio, deja un tiempo para que Triana conteste en torno al papel de las medidas, los defectos que tiene la formulación de las medidas y también las virtudes potenciales que encierra. Yo creo que eso es importante y creo que es una visión desde la intelectualidad crítica acompañante, porque no se puede decir que Triana sea un becario del pensamiento oficial, ni mucho menos, a la vez una persona comprometida con muchos de los valores del discurso patriótico nacionalista y yo diría que en alguna medida también de corte, por lo menos socialista que tiene el gobierno. Yo creo que él nos daba a nosotros pensamiento económico latinoamericano y fue un buen profesor de esos temas, su conocimiento de Prebisch. En mi caso me abrió el amor, el cariño por ese tipo de pensamiento desarrollista que después es una de las fuentes a mí más importantes para leer, aprender, entender las economías latinoamericanas, de la cual la cubana es una de ellas. Si usted tiene dudas sobre eso, por ejemplo, lea el libro de José Antonio Campo y Luis Bértola, que es la historia económica de América Latina, algo así más o menos que se llama, y hay otro que, que, que habla, por ejemplo, del tema cubano. Cuba ya tiene una caída en las tasas que le hacen ir a ritmo con la economía mundial desde 1920, lo cual abre dinámicas interesantísimas a explorar. En paralelo con esto, se produce, y yo quería compartir, porque esto lo saca el Cuba Study Group y es un proyecto que auspicia, respalda el Cuba Study Group, que se llama Cuba Transformación o Cuba Transformation, porque empieza en inglés, creo, y después sale la traducción al español, o viceversa. Yo voy a compartir ahora el lugar donde está. Y son recomendaciones para estabilizar la economía cubana. Y dice, la iniciativa Cuba Transformación plantea recomendaciones para la economía cubana. Vamos a ponérselo aquí. Ahí lo pueden ver. Por cierto, me mandaron porque el macartismo es tan brutal en el contexto miamense, que a mí me mandaron por el Twitter, yo no lo borré, me pusieron un comentario en el cual ponían vestidos a los 5 de militares, todos que me resultaba muy curioso, porque el único que tiene barba es Ricardo Torres, y entonces los demás, el uniforme les quedaba muy bien, pero sabemos que eso es todo un montaje para estigmatizar, denigrar a las personas que no digan lo que directamente quiere decir el discurso oficial. Y me refiero en este discurso oficial, el discurso oficial del enclave autoritario que hablábamos anteriormente. Eso, por ejemplo, a nadie se le ocurriría en Cuba poner que alguien que diga las cosas que esta gente están diciendo y con lo delicados que son, con por ejemplo, la política de sanciones, los reservados que son en proponer políticas que podrían criticar los costos de una transición a una economía de mercado, esto los vayan a acusar de que son agentes
del gobierno, ni mucho menos, pero esa cultura política sí existe y se mueve en el contexto miamense. Y bueno, ahí están los 5 economistas, que me voy a referir a ellos, los 5 economistas o los 5 asociados con este proyecto, que el Cuba Study Group endorsa, apoya, patrocina. Son de izquierda a derecha, en mi caso, están Mauricio de Miranda Parrondo, con quien hemos tenido nuestros encontronazos aquí, y bueno, todavía estamos esperando un debate que él dijo que sí, que iba a tener lugar, y la gente le dijeron que no, que yo tenía que pedir permiso a La Habana, y yo inmediatamente le dije, arriba, vamos, arriba, cuando tú quieras, coordina, vamos a coordinar el moderador, y el moderador es una persona con la cual yo he tenido mis sí, mis no, que es Carlos Alzugaray, profesor, etcétera, y siempre le dije que sí, y finalmente, ¿para qué hablar de lo que fue aquello ahí? Hasta Mario Pentón anduvo ahí metiéndose a decir tonterías y diciendo cosas contra mí, etcétera, y otros ahí que yo dependía del gobierno, que mi primo me no sé qué, que todo el macartismo que siempre pasa, y que lamentablemente Mauricio no tuvo la dignidad de pararlo como se debe parar. Oye, déjate de indignidades, aquí hay un debate entre dos académicos y tú lo que tienes que hacer es adquirir un poquitico de decencia. Todo lo que estaba ahí, eso es lo que, ese tratamiento lógico y necesario de alguien que tenga una actitud verdaderamente democrática. Al macartismo, leña, pau en la mañana, pau en la madrugada, pau en la hora de almuerzo, pau por la noche. Leña, eso es una actitud con la cual no se construye nada positivo. Pero bueno, ellos han sido ahora la víctima de eso. Y déjame ver si después voy a buscarlo en Twitter porque me dio gracia. No lo voy a reproducir, me reconsidero. Está Pedro Monreal, economista también de un largo prestigio en la dinámica cubana, investigador del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, después del Centro de Estudios sobre América, escribe con Luis Gutiérrez y Julio Carranza propuestas de reforma bastante específicas en los años 90, castigado a la salida del CEA, el que quiera saber de sus posiciones, bueno, puede escribirle, preguntarle, está el libro ese de Mauricio Giuliano sobre las discusiones allí con los altos dirigentes del partido. Está Pavel Vidal, economista de las finanzas, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, con el cual lo hemos invitado aquí a nuestro programa, como Omar Everleri, que es el que viene después y ha participado, y que ha jugado un papel muy importante en el estudio de la estabilización financiera, el estudio la tasa del toque, es la figura que ha estado detrás de la tasa del toque. Y bueno, está Omar Everleri Pérez Villanueva, también de larga trayectoria al interior del sistema económico y político cubano, con un par de sanciones que son importantes. Él había estado, cuando yo lo conocí, castigado yo y castigado él un tiempo atrás, y que también tiene un récord de escribir trabajos sobre temas como inversión extranjera, desarrollo de diferentes sectores de la economía, turismo, etc. Y está Ricardo Torres, que también fue subdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, graduado, tiene un doctorado, creo que es en la Universidad de La Habana, y de un tiempo acá, también colaborador del Toque, con él y con Mauricio fue la discusión inicial, y que ha trabajado con la Universidad Americana en Washington por un buen tiempo. Creo que está ahí de investigador o de profesor adjunto, no sé bien cómo es el estatus, pero está ahí. Entonces, estos 5 economistas, bajo el auspicio del Cuba Study Group, que se han reunido y han producido un conjunto de recomendaciones. Estas recomendaciones usted las puede encontrar si usted va a este sitio del Cuba, busca Cuba Transformación, y ahí usted va a encontrar que esto fue presentado en Washington, donde todo parece indicar que la figura que está animando, coordinando el proyecto es Ricardo Torres, y ellos ya ponen un grupo de ensayos de
una publicación que saca el Cuba Study Group, que se llama Cuba Economic Review. Y ahí están 5 ensayos. Uno, el primero de Ricardo Torres, segundo de Pavel Vidal, tercero de Mauricio de Miranda y Pedro Monreal, el cuarto de Omar Everleni y el quinto de Ricardo Torres y Pavel Vidal. Yo los leí los 5. Este fin de semana me los leí uno atrás del otro, los marqué, los estudié con interés. A mí me parece, y es interesante que sea el Cuba Study Group el que esté detrás de esto. Yo creo que es muy importante saber lo que ha pasado con el Cuba Study Group. El Cuba Study Group yo creo que sigue siendo lo que era desde el inicio, que es una organización en lo fundamental para adaptar las posiciones de derecha de la comunidad cubanoamericana a un mundo que había cambiado y que no miraba con simpatía las actitudes ultramontanas, cerriles que tenía el exilio cubano más tradicional. Vamos a recordar el origen del momento que se funda el Cuba Study Group. El Cuba Study Group se funda a partir de el reconocimiento por Carlos Saladrigas, por cierto le dicen Cuba Study Group y también le dicen el Carlos Saladrigas Group porque es CSG y queda bien claro ahí que la voz que manda es Carlos Saladrigas y se reproduce en gran parte de esa cultura de cierto caudillismo, por decirlo de alguna manera, a este respecto. Y esto se crea, entre otras cosas, por 2 metidas de pata grande que tiene Carlos Saladrigas en su trayectoria política. Una es su rechazo a los viajes a Cuba a propósito de la visita del Papa Juan Pablo II. Él es una figura muy asociada a la Iglesia Católica y él se opone a que las personas vayan en ese momento, incluso con garantías importantes de que podían quedarse en un crucero, una serie de cosas. Él estuvo en contra. Y después, el desastre que significa la postura sin principios, que esto va a ser una característica en general del Cuba Study Group, es una especie de gatopardismo político de siempre ajustarse y irse acomodando en una manera que esto es difícil decir dónde ellos se ubican, que no sea siempre tratar de estar políticamente con algún tipo de relevancia. Y de todas maneras, en aquel momento metió también la pata cuando él y Carlos Cruz, contrario al principio de custodia legal del derecho occidental que dicta que si un niño ha perdido uno de sus padres, si el otro ha sido un buen padre, dígase una madre, buena padre o una buena madre, tiene por visión de ley familiar el primer derecho a la custodia legal del menor. Eso es legal totalmente en todos los países donde hay un derecho basado en las reglas occidentales. No ocurre así en el mundo islámico, donde toda la familia del padre tiene prioridad sobre la familia de la madre por elementos que van hasta los tiempos del sagrado profeta y creo que está enunciado incluso, no sé si es en los comentarios, pero hay incluso que tengo entendido de que está en el Santo Corán a ese respecto. Pues bueno, Saladrigas y Carlos Cruz, en aquel momento se les ocurrió la idea sin principios, porque hay que decirlo así, de obligar al padre a vivir con los familiares que le habían denegado, habían retado y habían incluso sido cómplices hasta de una manipulación de la historia norteamericana cuando se les ocurrió decir la posibilidad de entregarle a Elian, el niño Elian González, en aquel momento,
una ciudadanía norteamericana para que no pudiese ser entregado y mandado a vivir con su padre en Cuba. Recordemos que esa ciudadanía por acción congresional solo la habían recibido, ya que estamos hablando de los 250 aniversarios de la creación de los Estados Unidos, solo la habían recibido Tadeusz Kosciuszko, un polaco que vino a luchar por la independencia de los Estados Unidos, y el Marqués de Lafayette. Entonces, en esta dinámica, yo creo que es importante recordarlo, porque en ese sentido, el Cuba Study Group, en mi opinión, sigue siendo lo mismo. Ellos han aprendido y filtran más, caen muchas más veces, saben caer parados, que en esas barbaridades que cometió Saladriga, hay quien lo pone en el origen en otro lugar, y no, ahí fue cuando se crea. Y en ese momento, se creó esa organización y vemos cómo se ha ido moviendo. Mi experiencia es que ellos generalmente están hechos ahí para siempre buscar algo que decir y complicar los intentos de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Ellos tienen declaraciones públicas donde hablan del bloqueo, del bloqueo no, del embargo, las sanciones, el derecho de viajar. Vamos a recordar lo complicado que Saladriga se montó los años 2000 diciendo que había que buscar para levantar aquello que era bueno, levantarlo era más bueno para ni siquiera que aquello que era más bueno para el pueblo que para el gobierno, sino aquello que le hacía más daño al pueblo, que al gobierno debía ser levantado, pero que entonces otra parte había que mantenerla, eso sin principio ninguno. El derecho a los de viaje, por ejemplo, no lo defendía, cuando en realidad si tú hablas de derechos humanos, tienes que defender el derecho de viaje, como es normal. Pero bueno, en esa complicación ha estado el Cuba Study Group, yendo, viniendo, participan de diálogo con el gobierno, pero no lo dicen en ninguna parte, bastante poco transparentes en ese sentido, pero bueno, ellos auspician este grupo y eso no invalida lo que hayan dicho ahí. Yo creo que las 5 ponencias hay que leerlas, son importantes porque están escritas por profesionales de la economía, aportan al debate. Dicho esto, yo creo que se impone ciertos elementos de crítica que pueden ayudar a entender lo que está presente aquí. Yo voy a hablar sobre lo que yo he visto aquí y que me parece que es interesante a entender. Yo he escrito esto y me gustaría poder sacarlo, pero vamos a ver si es posible encontrar un lugar donde publicarlo y donde las personas que quieran llevarlo contra la contraria pueden decirlo, cuestionarlo, ellos mismos. Yo no tengo ningún problema. A mí me parece que lo más normal en la vida académica, en la vida de las ideas, es que alguien escriba algo y se le cuestione y que ellos puedan hacer una réplica, una dúplica, siempre que se haga con el respeto debido. A mí me parece que los ensayos del proyecto Cuba Transformación han enriquecido un debate imprescindible sobre el futuro económico de Cuba y que esa discusión adquiere una relevancia adicional tras el anuncio de las 76 medidas económicas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ese intercambio o esta producción de ideas, porque hay algunos escritos que están hechos a 2 manos, pero la mayoría son escritos, o por lo menos 3 de ellos son escritos individualmente, merece ser celebrado. Obviamente que Cuba necesita más deliberación pública, pero voy a decir algo que a mí me parece muy importante, que es que esto es más que todo un debate en poesía con mucho manifiesto, en el cual el nivel de precisión de las políticas públicas es bastante limitado. Dicho esto, el ejercicio puede contribuir a la adopción o a buscar un debate más preciso sobre las políticas públicas concretas y que contribuya a hacer viable una transformación económica sostenible para un desarrollo con equidad y una república soberana. Mi principal objeción al proyecto Cuba Transformación es que evita responder algunas de las preguntas fundamentales que debe afrontar cualquier programa serio de reforma económica. Los ensayos formulan ideas generales
algunas más controversiales, pero otras difíciles de objetar. Por ejemplo, la necesidad de instituciones eficaces de un Estado regulador y promotor de desarrollo y de una economía social de mercado, pero en otras áreas y en general permanecen en un nivel de abstracción, lo que yo llamo la poesía de los manifiestos y no la prosa de recomendaciones públicas concretas, que termina desplazando el verdadero núcleo del debate, que es, como decía, el diseño y la adopción de políticas públicas concretas. A mí me parece que el primer elemento a criticar aquí, ya voy a decir cosas concretas, es que resulta paradójico que los mismos ponentes o ensayistas o economistas, estos 5, que durante años criticaron al gobierno por presentar programas cargados de objetivos generales, pero escasos en implementación y en instrumentos concretos, reproduzcan ahora la misma limitación. Hablan de una economía social de mercado sin una propuesta fiscal específica. Estamos hablando de una economía donde el Estado va a ser promotor del desarrollo, en una economía social de mercado desde el tercer mundo, va a ser promotor del desarrollo, como ellos dicen, que ampliar Berleni usa mucho esa expresión de ampliar el KEI, y va a ser un Estado regulador y va a ser un Estado redistribuidor, por lo menos. Ahora, de lo que no hablan en ninguna parte y que es políticamente muy conveniente, sobre todo si se trabaja bajo la sombrilla del Cuba Study Group, es cuál va a ser la política fiscal y dentro de la política fiscal la política tributaria, quiere decir los impuestos. ¿A quién le van a poner los impuestos? ¿Bajo qué tasas? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y qué es lo que van a sacar del gasto para hacer a ese Estado redistribuidor, promotor de desarrollo, regulador viable? Para usar una conocida metáfora, esta gente ha estado hablando de Hamlet sin mencionar al príncipe de Dinamarca. En el esqueleto, en la columna vertebral de una economía social de mercado está la política fiscal y la política tributaria, de la cual no aparece en ningún lugar cómo se va a financiar. O sea, una economía social de mercado que presupone un Estado con capacidad institucional para hacer esas varias cosas que mencionan, garantizar bienes públicos, redistribuir riqueza, un crecimiento con equidad, no dicen de ninguna manera cómo eso lo van a garantizar. Yo voy a dejarlo ahí, hay más cosas que decir. Es muy interesante que ellos, con esto de la estabilización, adoptan el mismo lenguaje que el Cuba Study Group ha adoptado a partir de un trabajo que publicó el director en Washington del Cuba Study Group, Ricardo Herrero, junto con el académico Mike Bustamante, en el cual dice una cosa insólita en términos de políticas públicas, que es que Cuba tiene una sola opción. Y es algo que, por ejemplo, Carlos Salariga después va a repetir en una entrevista que le da a Tania Costa. A mí me parece que eso es una aberración en la discusión de políticas públicas, porque la economía es, en principio, una disciplina que se dedica a contrastar opciones, paquetes de costo, beneficio, riesgo, y donde se contrastan costos de oportunidad. Y lo que ellos dicen que es la única opción, es una opción también cargada de costos, con intangibles importantes para largo plazo, para la independencia del país, por ejemplo, la política económica exterior, etcétera, que no deben dejar de ser analizados cuando se expongan. No discuten, entonces yo voy aquí a esto, no discuten la estructura impositiva que pudiera permitir financiar la salud pública, la educación, la infraestructura, la protección social durante el proceso de estabilización económica al que se refiere Pavel Vidal en el periodo de transición, porque se está hablando de despedir. Mira,
Hoy Triana, bueno, ayer cuando se hizo la entrevista, Triana le da un tratamiento mayor a este tema de las protecciones sociales, mecanismos alejados del paternalismo, pero que lidian con los potenciales desempleados del proceso de reestructuración de las empresas del Estado y que apuntan a cómo se distribuirán los costos de esa transición entre empresas, trabajadores y consumidores. Esto es algo, por ejemplo, que a mí me parece merece la mayor discusión. Lo único que yo pude encontrar dentro de las 5 ponencias fue que Pavel Vidal plantea la posibilidad que, como una cosa positiva, que Estados Unidos apoye financieramente ese proceso de estabilización. Sin embargo, esta idea de Pavel parece difícil de sostener a la luz de los desarrollos últimos y la legislación vigente en la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es la ley Helms-Burton. Salvo que ocurra una modificación sustancial de esa política, lo cual hoy solo es concebido desde Washington como un acatamiento por parte de las autoridades cubanas de una manera, y hay que decirlo, que Study Group en alguna manera lo propone cuando sale la intervención de Saladrigas con Tania Costa en Cibercuba y en el artículo Cuba, la única opción de Cuba. Pero eso, sin lugar a dudas, tendría costos importantes y habría que discutirlo. Pues no, ellos asumen, y lo hace Pavel en específico, cuando dice que hay una ventaja de todo lo que Estados Unidos pudiese ayudar a lidiar con los costos, el periodo, el trauma de la transición. No explican cómo se va de la ley Helms-Burton a ese apoyo importantísimo a la estabilización y la transición en Cuba. Esto no se trata de detalles meramente técnicos, representa un núcleo importante de cualquier estrategia de reforma económica. ¿Qué tipo de relación se establece con Estados Unidos? Y en política económica no basta con describir el destino deseado, también es indispensable explicar quién financiará el recorrido y qué tipo de recorrido se va a ir desde el punto ex ante al punto post, donde la reforma, en la manera que está pensada, siempre implica costos de oportunidad, ganadores y perdedores y formas diferentes de hacerlo. La sociedad cubana, para ser honesto, necesita que sus intelectuales y economistas, y yo creo que esto es un esfuerzo que empieza, vamos a ver a dónde llega, pero la sociedad cubana necesita conocer esas decisiones para poder evaluar con rigor cualquier propuesta de transformación económica como la que plantean estas personas. Ese es el centro de la crítica y ojalá que ellos lo puedan responder. Un segundo elemento que yo creo que es importante aportar aquí, porque hubo gente que me dijeron, cuando hablé de este tema el programa anterior, me pidieron que si yo podía abundar más sobre lo que esta gente estaba proponiendo. Yo no lo había leído, pero bueno, les digo, leí lo que habían puesto ahora. Y una segunda limitación que atraviesa todo el proyecto es la escasa atención concedida al impacto de las sanciones estadounidenses sobre la economía cubana. ¿Hasta qué punto cualquier transformación esto que Cuba haga se va a encontrar con un obstáculo prácticamente insalvable en muchos casos, ameliorable, vamos a decirlo, disminuible, aplicando otras políticas más abiertas al sector privado, etcétera? Pero vamos a recordar que hasta el propio Pavel Vidal tiene un trabajo que dice que las sanciones afectan más al sector privado todavía que al sector estatal, en proporción, no es que sea en volumen total. Y es legítimo debatir el peso de los errores de política económica interna cubana. Esto es parte de lo del debate con Mauricio, que nunca tuvo lugar. Lo que resulta más difícil de justificar, o sea, está claro que debatir el peso de los errores de la política interna cubana y dedicarle un tiempo a eso es totalmente legítimo. Ahora, lo que resulta difícil de justificar
es que un programa de recuperación económica para Cuba analice la crisis actual sin incorporar de manera sistemática el efecto acumulado de más de 6 décadas de guerra económica, financiera y comercial intensificada en los últimos años mediante nuevas restricciones al turismo, las transacciones financieras y más recientemente el suministro energético. Es muy interesante que en la búsqueda de encontrar una salida, esta gente también van a la larga a coincidir donde estaba también la estrategia de desarrollo del país a partir de los años 2000 o de los 90, que es el turismo. Entonces, cualquier evaluación seria de las posibilidades de crecimiento, estabilización macroeconómica e inserción internacional del país debe partir de esa realidad. Un país que está bloqueado a partir de una violación flagrante y sistemática de su soberanía y del derecho internacional. Reconocer eso no implica eximir al gobierno cubano de la responsabilidad por sus propios errores. El Estado cubano ha retrasado durante décadas reformas indispensables, no ha hecho reformas que las podía haber hecho en un mejor momento, ha mantenido restricciones institucionales que limitan el dinamismo económico. Espera un momentico, mamá. Déjame para que puedas venir y me das un besito. Voy a poner una pausa y ya regresamos enseguida, pero es que mi hija se va a acostar y quiero que ustedes que lo despedimos. Bueno, les estaba hablando de esta segunda parte de la crítica que hago a el tema de la al tema de la ausencia de la discusión sobre las sanciones. Yo no sé si ellos van a resolver eso en posteriores entregas, pero ese es otro de los príncipes de Dinamarca, que el análisis de Hamlet, esta gente se pasa con ficha totalmente. Y eso, naturalmente, ante un peso tan grande que tienen las sanciones, que son en general subestimadas, es muy lamentable y es de una deficiencia grande que haya prácticamente una discusión nula de lo que estas personas discuten ahí. O sea, recuerden primero, ausencia de una discusión sobre política fiscal, particularmente política tributaria. Segundo, porque una economía social de mercado, que es lo que ellos proponen, tiene sin lugar a dudas una importante columna en el tema de la política tributaria. Y ellos tienen que mojarse, esa es la realidad. Los que han dicho que el gobierno cubano no pone precisiones, aquí no ponen precisiones ellos. Y sería muy bueno que las pusieran y que se abran a los flancos. ¿Qué tasa le piensan poner, por ejemplo, a la inversión de capital externo? ¿Cómo van a tratar la inversión de capital emigrado? ¿Qué pasa en el contexto cubano? Va a haber un sistema de impuesto general donde hay un sistema de impuesto progresivo, como ocurre en la mayoría de los países. Va a haber un impuesto, ¿qué nivel el impuesto menos distorsionado, por ejemplo, es el impuesto sobre la herencia, y que es un impuesto muy republicano, por cierto, porque si usted no debe heredar el gobierno de un país, tampoco debería entrar a la actividad económica con tanta ventaja. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Le van a poner, digamos un impuesto grande a las herencias? ¿A las herencias de qué? ¿A la herencia de una empresa o a la herencia de las casas? ¿A la herencia de cualquier activo?
son cosas que yo creo que, ¿qué tipo de impuestos van a poner? Porque en la medida en que tú tengas un sistema de garantía de un estado de bienestar, puedes poner un impuesto, por ejemplo, más fácil de cobrar, que es el impuesto sobre las ventas, y lo puedes hacer a pesar de todo lo distorsionador que es y de todo lo regresivo que es, por la propensión al consumo más alta en los sectores, en el ingreso de los sectores menos favorecidos, pero para eso tendrías que tener impuestos por otras vías. Entonces, que lo discutan. Yo no voy a decir ni siquiera cuál es mi visión sobre este aspecto. Yo pasé mi semestre de economía del sector público. Hay un libro, ya no sé si ha estado actualizado, pues un libro bastante, yo lo estudié en los años 2000 y pico, que es la economía del sector público de Stiglitz, pero algo tienen que decir ellos a este respecto y hablar. Ojalá se pudiese hacer algún tipo de ejercicio en el cual ellos presentan las ponencias, no sé si lo harán en ASCE. Yo he pensado ir a la conferencia de ASCE este año, en el cual ellos tengan oponentes. Yo mismo me ofrezco, si ellos quieren, yo voy y le hago la ponencia a las ponencias que ellos vayan a presentar y tener un diálogo como corresponde. Pero esta vuelta de que la gente dice y se va con lo que le da la gana con la pelota, y la idea ya no, porque bueno, si son opositores hay que respetar, o si son gente que proponen algo alternativo al gobierno, hay que dejar pasar, ¿no? Aquí cualquiera. Si el gobierno es cuestionable, toda esta gente también son cuestionables, para que quede claro por dónde yo vengo. Y bueno, estaba mencionando en segundo lugar el tema de las sanciones. Pavel dice que Estados Unidos puede ser un gran proporcionador de la estabilidad y de los fondos para la transición. Yo no sé cómo se llega a ese cambio de política norteamericana. Y eso no se puede dejar sin decir. Si tú crees que lo que hay que hacer es plegarse a la política de Rubio, como llama el Cuba Study Group con Saladriga, como lo en cierta medida dice que es la única alternativa, el artículo de Bustamante y de Herrero, bueno, no hay ningún problema. En política pública se gana con la claridad. Digan que eso es lo que ustedes tienen en mente. Pero el tema es que el gobierno actual dice que no, que ellos van a oponerse a la idea de vender la soberanía y de esto, por errores que ellos mismos pueden reconocer o que no quieren reconocer o lo que sea, pero no hay una razón legal, legítima, moral para que ellos se tengan que tragar lo que Rubio quiere imponer. Es así, esa es la verdad. Y si tuvieran que hacerlo, yo prefiero que lo hagan diciéndolo claramente. Esto es una intromisión, esto no se hace con cariño, esto no se hace porque se quiera. Lo realista es, en ese caso, tragarse la píldora, pero también construir una narrativa de cuestionamiento para que quede claro que no es legítimo y que a la primera oportunidad que haya, hay que restablecer una política, por ejemplo, económica exterior de una gran variedad, donde se vuelva a apostar por la diversificación, por buscar inversiones en Canadá, en España y en otros países que balanceen la relación tan natural que se produce por la geografía entre Cuba y Estados Unidos, por poner un ejemplo a este respecto. Recuerden, falta una política tributaria, falta discusión de las sanciones. Otra gran ausente es la 176 medidas. Esta gente han sacado unos artículos ahí en el cual hablan de un plan, pero no dialogan con las 176 medidas, que son hoy lo más importante que está ocurriendo en la transformación económica del país. ¿En qué medida hay sintonía? ¿En qué medida hay discrepancia? No hay ninguna oportunidad de sintonía, porque como dice la derecha y dice Marco Rubio, que lo que tienen que hacer es acabar de irse y que lo negociable es a qué hora se van. Yo creo que en alguna medida uno de ellos, no recuerdo quién fue, dijo algo de que esto no era para este gobierno. Bueno, si no es para este gobierno, presupone que va a haber otro gobierno. ¿Cuál va a ser? El gobierno después del Congreso del partido. Y no me parece lógico que dada la estructura de poder en Cuba, usted vaya a esperar al otro Congreso del partido, al
a lo que venga después del Congreso del partido, porque la naturaleza de los sectores en el gobierno no va a cambiar sustancialmente de haber continuidad entre este gobierno y el que viene después. Entonces, me imagino que están hablando de una especie de un gobierno que pasaría o que llegaría al poder después de el reemplazo forzoso de este. No se puede especular. Lo que se puede decir es que ellos no lo dicen. Y esa formulación de no es para este gobierno, es para, no sé, entonces, ¿a qué se refiere? Y en eso la única razón es, de nuevo, menos poesía y más prosa, especificidades. Y la realidad es que si ellos esperaban sacar el reporte de ellos primero, salieron primero las medidas y eso es una realidad. Y eso es lo que se está discutiendo en lo fundamental. Y tal pareciera que la realidad los estuviese rebasando en la discusión a este respecto. Tercer punto, o sea, primero, política tributaria y fiscal, ausencia. Segundo, nula discusión de las sanciones o la idea esa de que Estados Unidos sería un factor estabilizador del ajuste que parece venida del paraíso. El problema es que el paraíso es solo para los que ya estuvieron allí. Y aquí en la tierra, lo realista que hay es que hay un gobierno en Cuba que no está dispuesto a acatar las condiciones que le son impuestas, que las condiciones que le son impuestas a partir del bloqueo petrolero y la guerra económica en general son ilegales e inmorales. Yo creo que un funcionario de la UNESCO como fue Pedro Monreal le debe dar alguna importancia al derecho internacional, pues su carrera incluso fue en torno a eso. Espero que en algún momento ese vacío pueda ser resuelto. Entonces, están esas tres cosas. Y hay más, pero no puedo dedicar el programa, ya llevamos 2 horas hablando aquí. Y toca entonces discutir una pieza cardinal que quienes más lo explican son Mauricio de Miranda y Pedro Monreal, pero que parece bañar también el trabajo de los otros trabajos, particularmente el de Ricardo Torres al inicio y el que hace con Pavel Vidal. Y es la idea de que esto cabe e incluso tiene como una condición imprescindible, sine qua non, que es el establecimiento de un Estado democrático de derecho, que es lo que ellos dicen, pero que en la lectura que más se avanza a este respecto está Mauricio de Miranda Parrondo, que dice que se trata de un Estado democrático con elecciones competitivas, pluralista, o sea, elecciones de diferentes partidos políticos. Y aquí de nuevo es importante distinguir el paradigma de las realidades y de las preferencias ideológicas. Mire, yo no veo ningún problema en tener ese paradigma. Es un paradigma absolutamente defendible. La idea de que al final está el paradigma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un paradigma el cual el derecho de asociación es parte. Y es una perspectiva normativamente defendible, pero que hay que problematizar. Porque lo que tú te propones como paradigma es una cosa y cómo llegar allí es otra discusión. Ellos le dedican en honor a la verdad y el mérito, Monreal y de Miranda le dedican una limitada consideración o hacen una limitada referencia, más que un análisis, de las experiencias de China y Vietnam, cuyos procesos de reforma combinaron una progresiva liberalización económica con una apertura política mucho más restringida. Por ejemplo, temas de descentralización económica y hacia las municipalidades, pero en ambos casos
China y Vietnam, que son los que se hace mucha referencia y que ellos mencionan, eso se pudo hacer, se adoptó una transición balanceada, un modelo de cierto crecimiento con equidad, aunque la distribución del ingreso es ahora más desigual que en épocas anteriores, pero tiene la ventaja de que es sustentable, viable, etc. Y esos casos donde eso ocurre, que parecen más afines a la preferencia ideológica del gobierno cubano, ellos lo descalifican normativamente diciendo que eso no ha producido la democracia o el Estado de Derecho democrático y por tanto ellos no se van a focalizar en eso. Y es cierto que en ambos casos hay importantes déficits en materia de derechos civiles y libertades políticas. Pero eso no es una razón para que tú te plantees que el tipo de Estado que demanda la situación cubana actual es necesariamente una marcha acelerada, simultánea, eh, poniendo las dos cosas una arriba de la otra y complejizando por ende la reforma económica y la democratización liberal que ellos se plantean como condición necesaria para una economía social de mercado. No ocurrió en China y en Vietnam y no necesariamente la idea de que ese es el mapa idóneo está asociada a decir que eso es lo mejor, ese es el paradigma óptimo, esto es lo que nosotros queremos, pero lo que tú quieres es una cosa, lo más viable posiblemente puede ser otra. Y entonces aquí resulta muy revelador la ausencia de discusión, referencia a algo que en la discusión de las experiencias china y vietnamita ha sido muy importante, que es el concepto de rule by law, traducido habitualmente como gobierno mediante el derecho o Estado mediante la ley, desarrollado por el politólogo chino Pang Wei. Hay diferentes lecturas de la propuesta de Pang Wei, pero en una lectura más benévola, recuerden que Pang Wei estudia en Berkeley, aquí en California, y él en su tesis no pretende sustituir el ideal liberal del Estado de Derecho en las economías de mercado desarrolladas, sino él explica una secuencia alternativa de construcción institucional en que el fortalecimiento de la capacidad administrativa del Estado, la profesionalización de la burocracia, la institucionalización de un orden jurídico previsible, sobre todo en el área económica, precede a una eventual ampliación de la competencia política. Para otros, no. Para otros dicen que Pang Wei está hablando en ese concepto que él usa de un régimen consultativo de derecho que está proponiendo alternativas a las posiciones liberales. Pero hay una doble lectura de la propuesta de Pang Wei y aunque esa perspectiva ha sido criticada, constituye un referente teórico esencial del debate contemporáneo sobre las reformas institucionales en China y en Vietnam, sobre todo en China, que difícilmente puede ignorarse en una discusión comparada sobre los procesos de transformación económica con referencia a China y Vietnam en Cuba. Entonces, yo creo que es muy negativo que las ponencias no, y esto no es solo ellos, eso es un problema que yo creo que hay en general en la ciencia política cubana, en la discusión económica, que es toda la idea de volver a inventar el velocípedo, de no entrar en un diálogo con los estudios en general de los temas a nivel mundial a partir de una supuesta excepcionalidad cubana que muchas veces justifica ignorar toda una literatura que hay. Defender el empoderamiento de la ciudadanía en Cuba es perfectamente legítimo y yo diría esencial al proceso de la reforma económica. También es evidente la necesidad y la conveniencia de la descentralización económica y política para incluso lograr reproducir efectos muy positivos de la reforma económica
que ocurrieron en otros países. Hay estudios, por ejemplo, de Gerard Roland de la Universidad de Berkeley, que reflejan, por ejemplo, cómo en la primera fase de las reformas de los socialismos en el este de Asia, las ganancias más importantes de productividad ocurrieron a nivel de empresas de pueblos, villas, etcétera. Y en integración, que se da mucho más fácil de lo público y privado a partir de el empoderamiento local. Kellan Lu, que tiene un libro que yo se los enseñé a ustedes, me lo estaba leyendo el otro día, ahora no lo tengo por aquí. Kellan Lu ha demostrado la importancia de la descentralización y las políticas provinciales y municipales que se derivan de ella en China para atraer inversión extranjera directa, particularmente de los emigrados en Taiwán. Sin embargo, nada de esa trayectoria encaja bien con la exigencia de Monreal y de Miranda sobre la imprescindible de una transición previa o cuando más paralela a lo que ellos llaman el Estado democrático de derecho. Ya que hemos hablado de la ignorancia que tienen o de el rechazo, la falta de intercambio con la literatura, que tiene que ver con las experiencias que ellos mencionaron, China y Vietnam, también habría que agregar que en ese pedido de imprescindibilidad de una transición previa o paralela al Estado democrático de derecho, entre comillas, también tienen la osadía, por decirlo de alguna manera, que toman distancia sobre las décadas de literatura sobre modernización política asociadas también a la modernización económica, particularmente en la industrialización, que sostiene, primero, en muchos casos, una secuencia óptima diferente, con una reforma económica que precede, en la mayoría de los casos, la transformación política. Y en otros las lleva en un carácter bastante paralelo, pero no es democratización a la liberal, sino una liberalización política que acompaña a la decompresión a nivel de sociedad económica en México, en Corea del Sur, en Taiwán, en Brasil. Está el libro importantísimo de Atul Kohli de Princeton. Y bueno, los grandes de la teoría de modernización y el debate a este respecto, que son Huntington, Simon Martin Lipset y Adam Przeworski, que coinciden en señalar que el desarrollo económico es el que modifica la estructura social, fortalece nuevos actores económicos y amplía progresivamente las demandas de participación política. Ninguno de ellos sostiene una secuencia óptima, universal, aplicable a todos los procesos históricos, por lo cual el proceso histórico cubano, esa premisa con la que se baja de Miranda y Monreal, es absolutamente discutible como una pregunta empírica. Y ahí hay que recordar que ellos salen en desventaja, porque la evidencia empírica no permite concluir que las democracias liberales presenten de manera sistemática un mejor resultado que los regímenes no democráticos liberales que han emprendido estos procesos de industrialización y desarrollo tardío. Existen democracias liberales o pseudo liberales o iliberales con trayectorias económicas exitosas y otras profundamente estancadas, del mismo modo que existen regímenes con visiones alternativas que han impulsado procesos extraordinarios de crecimiento económico y otros que han conducido a graves fracasos económicos. De hecho, lo que lo propone Atul Kohli es que hay un tipo específico de régimen no democrático liberal donde se da un corporatismo entre el capital y trabajo con ventajas para el capital inicialmente y que son los que han producido una economía política de industrialización tardía en países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, etc. Una dinámica que explica muy bien en el libro de Developmental State. Entonces,
Estas 4 cosas, para empezar, porque yo creo que ellos deben escribir más, dicen que es un proyecto a largo plazo y este es el inicio, pero estas 4 cosas sería interesante que ellos en el futuro inmediato, me parece, puedan responder. Primero, ¿dónde está la política tributaria? ¿Dónde está la política fiscal y particularmente la política tributaria? Del tipo de programa que proponen, y se necesitan especificidades, porque es irónico que ellos le hayan pedido siempre especificidades al gobierno y ellos son los que también se bajan con más que todo con un manifiesto, la poética de un manifiesto y menos de la prosa de las transformaciones específicas. Segundo tema, que aborden la cuestión de la guerra económica, o que por lo menos digan por qué no la van a tratar metodológicamente, o que simplemente ellos dicen esto se va a resolver de otra manera y nosotros estamos trabajando para el día que viene llegando a la manera de Willy Chirino. Tercero, no discuten, no dialogan con las 176 medidas. Les guste o no, esas son las que vienen dentro de la política real, las que marcan el terreno y ante las cuales hoy hay un problema de implementación. Hay un problema paradigmático, hay un problema de implementación. Por lo menos Juan Triana Cornubí ya empieza a atender eso. Hay un artículo de Julio Carranza que habla también sobre estos temas y que yo creo que están por delante. La realidad los ha rebasado con las 176 medidas y hay también académicos que ya están discutiendo esos temas. De alguna manera sería bueno que se salgan de la noción que el Cuba Study Group y sus intelectuales afines divulgan de que Cuba tiene una sola alternativa. Porque en la discusión económica es sobre trade-off, sobre dilemas, sobre costos de oportunidad, y sería bueno que incursionaran en esa área, en el tema de las medidas y el tema de la forma de resolver las sanciones. Y finalmente, yo creo que en el tema de la exigencia, esto del Estado democrático de derecho, un Estado creo que se llama así como ellos lo ponen, yo creo que sería muy conveniente que dialogaran con la literatura a este respecto, que no permite o no justificaría la forma de pontificar que ellos se están montando en esto. Hay unos trabajos que están saliendo ahora en Horizonte Cubano de Natalia Delgado que amplían un poco este debate, pero que también en alguna medida convergen con ellos ahí, que quiera Dios que haya un espacio hasta en el propio Horizonte Cubano para discutir en el futuro. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, señores. Esta ha sido una conversación de nuevo un tanto larga. Nosotros no queríamos hacerla tan larga, pero estos son temas profundos que requieren. Yo tengo escrito un artículo sobre eso, me gustaría poderlo publicar. Ya lo he estado proponiendo en algunos lugares, algunos no han podido salir, vamos a ver si sale en otros, si no lo pongo en mi Substack. Pero estas son las cosas que yo quería apuntar, y que quede claro que empecé por decir que me parece positivo el valor de profesionales que se dediquen a hacer uso de sus capacidades técnicas, sus habilidades para proponer una discusión de estos temas, pero conviene hacerlo de una manera sobria, sin idea pontificante, porque de la misma manera que el Partido Comunista no es una vanguardia, ellos no lo son tampoco, no lo son tampoco. Y aquí, en eso sí estoy de acuerdo con Díaz-Canel cuando él dice que si pensamos todos, podemos llegar más lejos que a la búsqueda de 1, 2, 3, 4, 5 personas que sean los iluminados. Y ojalá que pueda eso evolucionar de una manera distinta. Así que los dejo aquí. Ha sido un placer tener esta conversación. Veremos si el fin de semana podemos hacer algo de nuevo. Hasta la próxima. Chao.